Shalom, bendiciones. Nuevamente nos encontramos en estudiar Torah y pensar diferente. Un nuevo comienzo, un nuevo principio, en el principio de la creación. Tenemos esta porción, esta parashá que vamos a estudiar en el libro de Bereshit, que es el primer libro del Humash de la Torah. Y vamos a utilizar la Torah de Rashi. ¿Qué nos dice la Torah? Para eso vamos a comenzar con el primer verso que nos dice Bereshit bara Elohim et hashamayim be'et haaretz. La traducen como en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero Rashi nos dice que se puede interpretar de otra manera, que se puede decir en el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra. Esa es la versión que nos enseña Rashi. Pero Rabbi Isaac dijo, puesto que el objetivo principal de la Torah es la enseñanza de los preceptos, no debería haber comenzado por este relato, sino a partir de lo que se dice en Shemot, Éxodo, capítulo 12, verso 2. Este sería el principio de meses, ya que este versículo fue el primer mandamiento que se le ordena al pueblo de Israel. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Torá inicia con este verso de la creación o del Bereshit? La respuesta es debido a la idea expresada en el versículo que declara: Él declaró a su pueblo el poder de sus obras para entregarle la heredad de los pueblos. Pues si las naciones del mundo dicen, Israel, ustedes son asaltantes porque han conquistado las tierras de los 7 pueblos de Canaán, Israel puede responder, toda la tierra es del Santo bendito es, Él lo creó y Él lo entregó a quien le pareció recto a sus ojos. Por su voluntad lo entregó a ellos y por su voluntad lo tomó de ellos y lo entregó a Israel. Entonces, en el principio del crear de Dios, nos está diciendo otra cosa. Nos está diciendo que Akadosh Baruj Hu empieza la Torá con este relato de la creación para que todo el mundo sepa quién es el dueño y quién pone las reglas. También se puede interpretar este principio o la palabra o lo que traducen como en el principio, Bereshit, puede ser separado en 2 palabras. Creó 6. Barashit sería en hebreo. También podemos encontrar 2 palabras como pacto y fuego dentro de la palabra Bereshit. Brit, que sería la primera, la segunda, la quinta y la 6ª letra de la palabra Bereshit para formar la palabra Brit, y en el medio la palabra Esh, fuego. También se puede interpretar esta palabra como Bereshit, de Bereshit, que la Bet es el prefijo que indica por, en aras de, pero no significa en, como lo traducen en el principio, sino que sería en aras de comenzar los cielos y la tierra, por el principio de Elohim, los cielos y la tierra, o como lo traduce Rashi, en el principio del crear de Elohim. Este pasaje exige ser explicado mediante una exégesis midrásica, como lo interpretaron nuestros maestros. Dios creó el mundo por la Torá, la cual es llamada el principio de su camino. Eso lo encontramos en el libro de Mishle 8:22, Proverbios 8:22. Y por el cual el pueblo de Israel también es llamado primicia. Reshit, primicia de sus frutos, es llamado el pueblo de Israel. La escritura acá notamos que no viene a enseñarnos un orden cronológico de la creación, queriendo decir que estos elementos, el cielo y la tierra, fueron creados al principio de todo lo demás.
pues si hubiera querido enseñar eso, debería haber escrito Vashonah bara et hamaim. Primeramente creó los cielos. Entonces, no podemos considerar como primeros elementos de la creación a los cielos y la tierra. Nos encontramos que las aguas precedieron a los cielos y a la tierra, aunque en la Torá todavía no se ha revelado cuándo ocurrió la creación del agua. De esto aprendemos que la creación del agua fue antes que la de los cielos de la tierra. Una prueba adicional es que los cielos mismos fueron creados de fuego y agua. La palabra Shamaim, cielos, es una palabra compuesta por Esh, fuego, y Main, aguas. Entonces, podemos notar que nuestro primer verso de la Torá no se debe leer tampoco en manera individual, sino que tiene que ser leído hasta el verso 3. Entonces, vamos a leer todo desde el 1 al verso 3. En el principio del crear de Dios, los cielos y la tierra, cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, y el aliento de Elohim planeaba sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Elohim: haya luz, y hubo luz. Entonces dijimos que el verso inicial no pretende informarnos cuál fue el orden cronológico de la creación. Por este motivo no debe leerse como si fuera una cláusula independiente de los dos versos que le siguen, sino como una introducción a la descripción del estado de la tierra que esos versículos hacen, lo cual termina en el verso 3, como dijimos. Entonces, en el Pasuk 2, que la Ruach, el aliento de Elohim, planeaba sobre las aguas, y estas todavía, aparentemente, según el orden de los versos, no había sido creada, pero vemos que el agua fue creada antes de la aparición de los cielos y la tierra. La Torá no dice aquí, en el principio del crear del Eterno. Cuando la Torá de Rashi usa la traducción el Eterno, es que en el hebreo está figurando las 4 letras del Shem HaMeforash, el tetragrama, el nombre personal de Akadosh Baruj Hu. Inicialmente Elohim planeó crear al mundo con el atributo de justicia, pero al ver que el mundo no sería capaz de sobrevivir solamente con el atributo de justicia, antepuso el atributo de misericordia y lo asocia al atributo de justicia. Es por eso que más adelante está escrito: en el día que el Eterno Elohim hizo la tierra y los cielos. Y eso está en el capítulo 2, verso 4. Continuamos con la explicación que Rashi nos da del nombre de Akadosh Baruj Hu. Este nombre, el de las 4 letras, designa al tetragrama o nombre divino de las 4 letras, Yod Hei Bat Hei, el cual por reverencia de alta santidad suele abreviarse Hi en hebreo, la Hei y la Yod. Este nombre representa el atributo de misericordia, mientras que el nombre Elohim denota el atributo de justicia. En esta traducción se ha vertido el nombre de las 4 letras por el Eterno, puesto que es un nombre que en sí mismo expresa la idea de eternidad. Está compuesto por la conjunción de los 3 tiempos del verbo ser: era, es, será. La vocalización que aparece en el texto hebreo no indica la forma en que se pronuncia, pues este nombre es impronunciable. Por su parte, el nombre divino Elohim expresa la idea de autoridad y juicio y es siempre utilizado como atributo.
aunque por la exactitud que se puede traducir, se podría decir juez supremo, ha sido vertido por Dios. Ha sido traducido Elohim por la palabra Dios, cuando es aplicado al Ser Supremo, siguiendo la traducción tradicional de este término al español. En este versículo la Torá explícitamente dice que Dios, Elohim, creó el mundo también con el atributo de misericordia. Al principio de su comentario, Rashi quiso decir, puesto que el nombre Hi es el nombre propio de Elohim, de Dios, mientras que Elohim es el atributo que alude a su cualidad de juez, lo lógico hubiera sido que primero se mencione su nombre propio y luego su atributo. Y no fue así. Entonces, primero Akadosh Baruj Hu quiso crear el mundo con el atributo de justicia. Por eso leemos en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, verso 4, que utiliza el nombre Elohim, el nombre que juzga, que rige, que pone límites a la creación, y luego lo asocia a su nombre al de las 4 letras. Atributo de misericordia, atributo de justicia, van unidos para Akadosh Baruj Hu. Podemos notar en este capítulo 1 los pasos que hace Akadosh Baruj Hu creando la dualidad, o creando el escenario para colocar luego las terminaciones, por así decirlo. En el primer día separa el día y la noche, y eso lo encontramos en el Pasuk 5. En el segundo día separa las aguas de las aguas, y lo encontramos en el Pasuk 8. El día 3 aparece la tierra, mares, hierba, árboles, y eso está en el Pasuk 13. El día 4, notemos que coloca las luminarias para señales y tiempos designados, y para días y para años. Estas lumbreras, estas señales, la encontramos en el Pasuk 14 al 18, y es la corona del primer día de la creación. El cuarto día es la terminación del primer día. Luego tenemos el quinto día, que es la terminación del segundo día. ¿Por qué? Porque separa las aguas de las aguas. ¿Y qué es lo que se coloca en las aguas? Lo que nos dice el Pasuk 19 al 23, que están los peces en las aguas y las aves en los cielos. El día 6 crea a Akadosh Baruj Hu los seres vivientes, su género, a cada uno por su género, y al hombre. Esto lo encontramos en el Pasuk 24. Y el día 6 es la corona o la terminación del día 3. Y deja así concluida su obra con el Shabbat, el día de reposo. Vemos cómo Akadosh Baruj Hu va creando de a dos, dualidad. Y vamos a entrar en el capítulo 2, Pasuk o verso 1. Y nos dice así. Así fueron concluidos los cielos y la tierra y todos sus componentes. Elohim concluyó en el séptimo día su labor que había hecho, y cesó en el séptimo día de toda su labor que había hecho. Elohim bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de toda su labor. Dios concluyó en el séptimo día. Rabbi Shimon dijo: un ser humano no conoce ni su tiempo ni sus instantes, necesita agregar tiempo de lo profano a lo sagrado, es decir, comenzar el Shabbat un poco antes. Pero el salto betito es que conoce exactamente su tiempo y sus instantes, ingresó al Shabbat en tiempo exacto. Por eso parece que su labor lo hubiera terminado el mismo día, el séptimo. Otra explicación es con una pregunta. ¿Qué era lo que le faltaba al mundo para que el texto afirme que Elohim completó su labor el séptimo día? La respuesta es el reposo mismo. Al llegar el Shabbat llegó el reposo, entonces concluye y fue completada la obra. Lo importante es que
Akadosh Baruj Hu es el que crea los tiempos y él mismo entra al Shabbat una vez culminada su obra, sin un minuto más ni un minuto menos. ¿Y qué hizo? Bendijo y lo consagró. El concepto de verajá, bendición en hebreo, implica la abundancia de algo que satisface, que da placer. En este caso implica la abundancia de lo que se da y que podemos decir, como por ejemplo, es lo que Akadosh Baruj Hu le dio al pueblo de Israel en el desierto, el maná que recibió el pueblo. Y lo recibió el 6º día para entrar en el 7º día con el alimento para el Shabbat. El concepto de Kedushá es la santificación, la consagración, implica la separación de algo para destinarlo a un fin especial. En este caso, el hecho de separar este día de la actividad mundana es lo que constituye su consagración. Elohim provee al hombre de todo lo que necesita y al igual que sucedió con el maná, debe poner nuestra confianza en Akadosh Baruj Hu y observar el Shabbat, consagrándolo como un día aparte y absteniéndose de trabajar en él. O sea, Akadosh Baruj Hu nos da el primer ejemplo de Kedushá con respecto a guardar el Shabbat, de santidad con respecto a guardar el Shabbat, de hacer la labor que él había pensado hacer para entrar en ese día y consagrarlo. En el verso 7 leemos: el Eterno formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. Vamos a volver un poquito al capítulo 1, pasuk 26, donde dice: Elohim dijo, hagamos un hombre con nuestra imagen, conforme nuestra semejanza, que domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre toda criatura rastrera que se mueve sobre la tierra. Y creó Elohim al hombre a su imagen, con la imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. Pero en el capítulo 2, nosotros entramos en el verso 7, y nos dice: el Eterno formó al hombre del polvo del suelo y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Qué podemos explicar de esto? En el capítulo 1 no da la descripción de cómo lo crea el hombre, pero sí nos está diciendo que varón y hembra los creó y que los crea a imagen de Akadosh Baruj Hu. ¿A quién le pregunta Akadosh Baruj Hu hagamos al hombre? Los sabios nos explican que les está preguntando a los malajim. Y vamos a la explicación de la palabra formó. Este verbo alude a que hubieron dos actos de formación del ser humano, una formación para este mundo y otra formación para la resurrección de los muertos. El Midrash Bereshit Rabbah 14.5 explica que esto quiere decir que desde la formación original del ser humano para este mundo, Elohim implanta en él la fuerza espiritual dadora de vida que le permitirá vivir en la nueva dimensión físico-espiritual después de la muerte en este mundo. O sea, el soplo de Akadosh Baruj Hu es la herramienta o el elemento que luego de la muerte en este mundo es lo que va a continuar en el aspecto espiritual o en la dimensión espiritual para siempre. Sopló en sus narices. Dios hizo al hombre tomando elementos de los entes inferiores y de los entes superiores. Toda la creación que él hizo la hizo así, en dualidad, tomando de lo superior
que es lo espiritual, digamos, y lo inferior es lo material. El cuerpo es de los entes inferiores, el alma de los superiores. Y aquí vamos a desglosar un poquito lo de la creación y qué tiene que ver con la creación del hombre. Pues el primer día fueron creados cielos y la tierra, abarca lo superior y lo inferior. En el segundo día creó el firmamento, raquía en hebreo, para los ámbitos superiores. En el tercer día apareció la tierra seca para los ámbitos inferiores. En el cuarto día creó las luminarias para los ámbitos superiores y en el quinto día Elohim ordenó que las aguas pululasen los seres vivientes para los ámbitos inferiores. Por consiguiente, en el sexto día a Dios le fue necesario crear en él un ser compuesto tanto por entes superiores como por entes inferiores, pues de lo contrario hubiera habido envidia en la creación. Pues los seres superiores y los inferiores son igualmente importantes. El Maharal de Praga también explica que el significado de esta envidia se refiere a la pérdida de la igualdad intrínseca, o sea, interior, si se introdujese una ruptura significativa entre ambos mundos, el superior y el inferior. Entonces, el cuerpo creado con la materia, con la tierra, Adamá, se convirtió en un alma viviente, un Nefesh Hayá. Nefesh es alma, o lo traducen como alma, y Hayá es vida, un alma con vida. Aquí la Torá quiere decir que al insuflarle el aliento de vida se convierte en un ser único, dotado de conciencia y habla. Continuamos con la lectura. En el verso 8 del capítulo 2. Y el Eterno Elohim plantó un jardín en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Cuando dice que puso es que le habló y le dijo, vamos a ir a un lugar que preparé. Entonces el Eterno Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para el alimento, y el árbol de la vida en medio del jardín, y el árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo. Y vamos al verso 15 y dice así: el Eterno tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo trabajase y lo preservase. El Eterno ordenó al hombre diciendo: de todo árbol del jardín ciertamente comerás, pero del árbol del conocimiento de lo bueno y de lo malo no comerás, pues el día en que comas de él ciertamente morirás. Solamente a Kadosh Baruj Hu le importaba que no comiera del árbol del conocimiento. El eterno Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Hasta aquí la figura femenina no aparece. Quiero que notemos esto. Y dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda opuesta a él. Y acá hay una explicación que nos dice ayuda opuesta, lo cual implica si el hombre lo merece, la mujer será una ayuda para él, pero si no lo merece, ella estará opuesta a él para pelear. Pero por eso es que el hombre debe de cuidar a la mujer. Continuamos con la lectura en el verso 19 del capítulo 2 y dice: el eterno Elohim había formado de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría, y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, y fue así su nombre. El hombre dio nombres a todas las bestias, a todas las aves del cielo y a toda fiera del campo, pero para sí el hombre no halló ayuda opuesta a él.
Entonces el Eterno hizo que un sueño profundo cayera sobre el hombre y él se durmió y tomó uno de sus costados y cerró la carne en su lugar. El Eterno construyó del costado que había tomado del hombre en una mujer y lo trajo al hombre. Pero separa al hombre de la mujer y los hace individuales. Entonces, de ese costado del costado del hombre, construyó a la mujer y se la presentó, se la trajo. Y el hombre dijo, esta vez es hueso de mis huesos, carne de mi carne, esta será llamada mujer, pues del varón fue tomada. Por eso el varón dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos y el hombre y su mujer no se avergonzaban. Acá cuando dice, por eso el varón dejará a su familia, es la inspiración divina que dice esta frase, a fin de prohibir las relaciones sexuales ilícitas de los hijos de Noaj. No estaban avergonzados, pues no conocían la actitud del recato, entonces para distinguir entre lo que era bueno y lo que era malo, a pesar de que al ser humano ya se le había dado entendimiento para poner nombres a los animalitos, todavía no se le había dado la inclinación del mal, pues solamente hasta que comió del árbol fue que entró en él la inclinación del mal y conoció la diferencia entre lo bueno y lo malo. Vamos a ver qué nos dice el capítulo 3. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo y que había hecho el eterno Elohim. Y dijo a su mujer, así que Dios, Elohim, ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín. La serpiente los abordó porque los había observado desnudos, dedicados a tener relaciones íntimas a la vista de todos, y se inflamó su deseo por ella. ¿Por quién? Por la mujer. ¿Por qué? Porque no tenía lo mismo que tenía Adán. La serpiente, si bien era la más astuta, no tenía las cualidades con las que Akadosh Baruj Hu había creado al hombre. La serpiente no dejaba de ser un animal. Entonces, seduce a Java de esa manera. ¿Cómo? Con una pregunta. Así que Dios ha dicho, no comerán de ningún árbol del jardín. Fíjense que la pregunta fue maliciosa. La mujer dijo a la serpiente, del fruto de los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comerán de él y no lo tocarán, no sea que mueran. Fíjense que la mujer no estaba formada cuando el hombre fue plantado en el jardín del Edén, y esta es otra prueba de que la mujer estaba aunado, estaba en un solo envase, unido en el envase de Adán, cuando escuchó la orden de Akadosh Baruj Hu. La explicación dice acá, y no lo tocarán. Java añadió al sentido exacto del mandamiento divino, por lo que finalmente acabó reduciéndolo. A esto se refiere lo que se declara, no agregues nada a sus palabras. Y esto lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 6. No agregar nada a las palabras del rey. Entonces, volvemos. La serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues el día, sabe Dios que el día que coman de él, los ojos de ustedes se abrirán y serán como Elohim, conocedores de lo bueno y de lo malo. Notemos que la serpiente no puede utilizar el nombre de Akadosh Baruj Hu, del santo bendito es, el nombre de las 4 letras, y solo lo llama como el juez, Elohim. La serpiente empuja a Java, nos cuentan los Midrash, empuja a Java
para que se tope con el árbol y entonces le dice, ¿ves? Lo has tocado y no has muerto. Si comes del árbol, tampoco morirás. Entonces la mujer vio que el árbol era bueno como alimento y que era una delicia para los ojos y que el árbol era codiciable para discernir. Así que tomó de su fruto y comió y dio también a su marido junto con ella. Él comió. Entonces se abrieron los ojos de ambos y tomaron conciencia de que estaban desnudos, por lo que se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Verso 8. Oyeron la voz del Eterno, Elohim, que se paseaba por el jardín hacia el atardecer, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Eterno Elohim entre los árboles del jardín. El Eterno llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él dijo, oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, así que me escondí. El hombre, cuando Akadosh Baruj Hu lo busca, lo primero que hace es buscarlo con una pregunta. ¿Para qué? Para que podamos ver que Él se está acercando a nosotros, para que nosotros podamos tomar confianza y responder esa confianza con una respuesta sincera. El hombre se escondió, se encontró desnudo y nosotros también estábamos en esa condición cuando empezamos a buscar la verdad de la Torá, la verdad que me acerca a Kadosh Baruj Hu. En el verso 11 dice, él dijo, ¿quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso del árbol que te ordené que no comieses, de él comiste? El hombre dijo, la mujer que me diste conmigo, ella me dio del árbol y comí. El hombre no asume su responsabilidad y dice que es la mujer que le han dado. Pero, ¿quién fue el que le dio a esa mujer? Akadosh Baruj Hu. Entonces, la culpa ni siquiera era de la mujer, sino era del mismo Elohim que la había creado. Sigue el verso y le dice, el Eterno dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La mujer dijo, la serpiente me incitó y comí. La mujer asume su responsabilidad que ha comido, pero también le dice a Kadosh Baruj Hu que fue incitada por la serpiente. Está más cerca del corazón de la mujer de poder decir lo que le sucedió que la actitud que ha tenido el hombre. Y en el verso 14 dice, el Eterno dijo a la serpiente. El Eterno ya no pregunta, al hombre le preguntó, a la mujer le preguntó, pero a la serpiente ya no le pregunta. Y entonces solamente le dice, ¿por qué hiciste esto? Maldita eres, más que todas las bestias y más que cualquier fiera del campo. Sobre tu vientre andarás y el polvo comerás todos los días de tu vida. Vemos que a partir que nace el pecado, nace la justificación y en el momento en que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad en este universo, en este reino que tiene un solo Eloa, entonces vamos a poder cambiar, vamos a poder modificar nuestras acciones. A partir de saber que cada acción tiene una reacción y que nosotros somos causantes de eso y que nosotros tenemos que ser responsables en asumir las consecuencias. Hasta acá vamos a hacer este estudio de Bereshit y que Akadosh Baruj Hu agregue a su palabra. Vamos a seguir en otra enseñanza, en otro video. Y todo esto es solamente para que nosotros podamos estudiar Torah y pensar de una manera diferente. Shalom, bendiciones a todos.